Todo texto bíblico posee, al menos, los siguientes contextos: literal, gramatical, histórico, cultural, geográfico, literario, canónico, teológico, autoral, de audiencia original, redentor histórico y de aplicación. El contexto literal es lo que el texto dice explícitamente. Se refiere a las palabras, frases y afirmaciones tal como están escritas, sin añadir ni quitar nada. Aquí se responde a la pregunta ¿qué dice el texto? El contexto gramatical tiene que ver con cómo el texto está escrito. Analiza los tiempos verbales, los conectores, la estructura de las oraciones y el género literario en el que se expresa el pasaje. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo lo dice el texto? El contexto histórico considera el momento en que el pasaje fue escrito y los acontecimientos que rodeaban a sus autores y destinatarios. Incluye la situación política, social y religiosa de la época. Aquí se responde a la pregunta ¿cuándo ocurre y qué estaba pasando? El contexto literario ubica el pasaje dentro del flujo del libro en el que se encuentra. Considera lo que viene antes y después, el tema del capítulo y el argumento general del autor. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo encaja este texto en el mensaje del libro? El contexto canónico interpreta el pasaje a la luz del conjunto de las Escrituras. Ningún texto puede contradecir el resto de la Biblia, pues toda ella forma una unidad coherente e inspirada por Dios. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo se armoniza este texto con toda la Biblia? El contexto teológico examina las doctrinas que el texto enseña o presupone. Considera lo que el texto revela acerca de Dios, del hombre, del pecado, de la salvación y del plan divino. Aquí se responde a la pregunta ¿qué enseña este texto sobre Dios y su obra? El contexto autoral toma en cuenta al autor humano que Dios usó para escribir el texto. Considera quién escribió, con qué propósito y en qué circunstancias. Aquí se responde a la pregunta ¿por qué el autor escribió esto? El contexto de la audiencia original se enfoca en los primeros destinatarios del mensaje. Analiza quiénes eran, cuál era su condición espiritual y cómo habrían entendido el mensaje en su situación concreta. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo lo habrían entendido los oyentes originales? El contexto redentor histórico ubica el pasaje dentro del desarrollo del plan de redención de Dios. Considera su relación con los pactos, con Cristo y con el progreso de la revelación bíblica. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo encaja este texto en la historia de la salvación? Finalmente, el contexto de aplicación no define el significado del texto, sino que se deriva de él. A partir del sentido original, se extraen principios válidos para la vida del creyente hoy, sin distorsionar el mensaje. Aquí se responde a la pregunta ¿cómo debe vivirse este texto en la actualidad? Interpretar la Biblia correctamente exige respetar todos estos contextos. El significado del pasaje no depende de lo que el lector siente o imagina, sino de lo que Dios quiso comunicar a través de su palabra.